Hola, buenos días aquí en México y buenas tardes allá en Europa. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien, de domingo. Bien, bien. Ya, domingo, qué bueno. ¿Cómo ¿Qué te tal trató tú? la semana? Ah, bueno, como siempre, yo creo que es que no podemos decir ni bien ni mal. Sí, creo que la mayoría de los westerns, ¿cómo se dice? De la parte, el oeste del mundo, estamos más bien que mal casi siempre, ¿no? Nada más que nos acostumbramos a nuestras vidas. Pero sí, sí, muy bien. Por eso luego nos hacen burla de que problemas del primer mundo y cosas así. Pero muy bien, pues un gusto tenerte aquí, Manuel. Es muy bueno que ya vayamos encaminados en el estudio del libro. Y bueno, nada más como recordatorio, recuerde, bueno, estamos empezando con el libro, y digo todavía empezando porque vamos terminando el capítulo uno con el libro Designing Data Intensive Applications. Y, y algo interesante que me ha estado gustando es que no estamos como nada más leyéndolo por arribita, sino estamos haciendo mucho más, eh, estamos viendo mucho más profundo, ¿no? Entonces, y pensamos las cosas para poder sacarles provecho. Bueno, esto no lo platicamos afuera del live, Manuel, no dije que lo iba a mencionar porque se me acaba de venir a la mente. Hay un canal de YouTube que es un maestro según yo es de filosofía, no me acuerdo de qué universidad, a ver, dame un segundito. A ver, se llama Jeffrey Kaplan. No sé si lo has escuchado. No, no Jeffrey me suena. Kaplan. Me gusta mucho su canal. Es un cuate que está medio loquito, es chistosito. Ajá. Es de la universidad de. Ahorita te digo de qué universidad. No dice aquí de qué universidad. Entonces, de hecho, le quiero copiar una idea a ver si algún día lo implemento. Ya lo he estado intentando, pero está medio difícil de implementar. Y más aquí en mi espacio, no tengo tanto espacio como para hacer exactamente eso. Pero bueno, él tiene una serie bueno, su canal es de filosofía, él es un profesor de filosofía, ¿no? Se llama Jeffrey Kaplan. Y tiene en general, tiene pues capítulos de filosofía, pero tiene una serie a ver, de seguro está la serie aquí, que se llama How to Do Well in College Most y 18 que habla en general de cómo estudiar, ¿no? Uno de los capítulos que más me gustó y que he estado intentando aplicar y de verdad te cambia la forma de leer es este capítulo que se llama eh, How to Read So That You Retain in order Information. to re- Entonces ahí pone una forma de leer, o sea, justamente lo que él te dice, te convence, ¿no? De que no vale casi para nada la pena leer por encima las cosas, ¿no? Porque de hecho la lectura es una de las cosas en las que más se te olvidan pues lo que según tú entiendes, ¿no? Y también combinado con otras fuentes, algo que pasa es que sucede lo que le llaman la ilusión del conocimiento, ¿no? Cuando terminas de leer algo, sientes que sabes un montón de eso, ¿no? Y entonces te quedas con la idea de que tú fuiste, de que lo estás haciendo muy bien, cuando en realidad lo que está pasando es que estás nada más con la pura, idea de que estás haciendo algo decente, ¿no? Y él propone un método que está interesante, que es que dice, te vas a gastar muchísimo más tiempo en esta forma de lectura, pero lo que va a pasar es que vas a retener mucho más. Y entonces, por ejemplo, para un estudiante universitario, gastar el tiempo leyendo así es mucho más efectivo que estudiar como salvaje antes del examen, ¿no? Que muchas veces pasa. Entonces, su método, se los voy a resumir aquí, es básicamente lo que le llama marginalia, o sea, tomar notas en el margen, ¿no? Y básicamente lo que tienes que hacer es, de cada párrafo, poner un resumen del párrafo en pocas palabras, ¿no? Y eso tiene dos ventajas, que es, la primera es, vas a condensar o a sintetizar lo que acabas de leer, lo acabas de sintetizar, y eso quiere decir que lo pensaste y entonces estás generando algo por ti mismo.
y la segunda es que vas a tener ahí una serie de notas que vas a poder consultar en el futuro si algún día regresas a ese contenido, ¿no? Digo, esto tiene mayores beneficios para el estudiante, pero yo creo que nosotros somos como estudiantes que regresamos y regresamos a las cosas, ¿no? No es tan sencillo como nada más poner el resumen del párrafo, sino creo que para los primeros 2 párrafos del contenido, o sea, de tu capítulo, por ejemplo, pones la nota pura, y a partir del tercero haces la nota de todo lo que viene, o sea, vienes la síntesis de todo lo que va hacia atrás, ¿no? Entonces, como que vas resumiendo la nueva, en pocas palabras, hacer resúmenes, ¿no? Hacer resúmenes, él dice que los hagas en el margen del libro, y lo interesante de aquí, pues, justamente es que tienes muy poquito espacio, ¿no? Y entonces, no es como los resúmenes de la escuela en los que no sé si a ustedes, Manuel, les pasaba eso, que les hacían o les pedían leer algo y les pedían hacer resúmenes yo me acuerdo que sí era común acá, creo que su fundamento debe de tener, pero que te den como sin la capacidad de hacer resúmenes, más bien, te da como pie a que te puedas perder. Y aquí yo creo que tener tan poquito de espacio te ayuda también a centrarte y a hacer algo mucho mejor pensado, ¿no? Entonces, les voy a poner este episodio en las notas, más bien este capítulo en las notas del episodio. Se los prometo que no tiene desperdicio. No me he terminado la serie de esto, de cómo hacerlo bien en la universidad, pero este capítulo me gustó un montón. Entonces, creo que estamos haciendo algo similar con el libro, Manuel. Todo esto es porque creo que estamos haciendo algo muy similar, que es pensarlo un poquito más, que más hacerlo por encima, ¿no? Y que vale mucho más la pena eso que hacerle una lectura superficial. ¿Qué opinas? ¿Qué técnicas de estudio? ¿Tú tienes alguna técnica de estudio en específico? Bueno, cuando estaba en el colegio, instituto y demás, recuerdo que nos dieron clases de técnicas de estudio y siempre nos decían de primero leer, después subrayar, después hacer resumen, o sea, trabajar el texto. Dice, cuanto más los trabajes, o sea, pues, hacer lo típico de la lectura comprensiva al principio, después de cada párrafo saber qué es lo que has leído. Yo creo que es la técnica que más o menos Kaplan intenta aplicar, pero, o sea, la diferencia es que, por ejemplo, lo que nos decían a nosotros en el instituto era de tú lees el párrafo e intenta entenderlo, o sea, casi como repetirlo para ti, pero no con las mismas palabras, sino con tus palabras y que intenta entender qué es lo que has leído. Y claro, la idea de los profesores era siempre que no leyésemos solo una vez, sino que diésemos varias pasadas y en cada pasada hacer algo diferente. Y entonces se hacía casi como un juego. O sea, en el primero era lectura comprensiva, en el segundo era ya sabiendo qué es lo que has leído, volver a leerlo y subrayar las partes que crees más importantes, obviamente no todo. Y lo último ya, con la parte subrayada, o sea, ir viendo cada párrafo en lectura diagonal, viendo solo las partes subrayadas y un poco más o menos echándole un vistazo y a apuntar en otro sitio. Pero claro, ya no es tan sintetizado, ¿no? A mí me gustaba sobre todo hacer esquemas, porque es lo que tú dices y lo que él dice en el vídeo, ¿no? De cuanto menos espacio o en cuanto menos espacio tiene el resultado, mejor. Y era casi como hacerse las chuletas para el examen. O sea, las notas estas que te llevas escondidas para poder copiar, pero obviamente sin llevarlas al examen. No había pensado en eso, que las estas, que los, aquí en México le decimos acordeones, en español le dicen las chuletas, ¿no? Que son como unos, eh, son las respuestas, más bien, los temas relevantes que vienen en el examen en un espacio muy pequeño, ¿no? No había pensado que el ejercicio en sí mismo de hacerlo te puede servir para pasar el examen, ¿no? Justamente haciendo resúmenes y cosas similares. Entonces está interesante. Muy bien, Manuel. Pues bueno, ya después de esta introducción, vamos a hablar acerca de las notas del episodio, justamente, más bien las notas o las referencias del capítulo. Vimos varias que nos llamaron la atención
Y entonces ya habíamos mencionado una al principio, habíamos mencionado más bien en el episodio pasado, es un paper, es la nota 1 de hecho, creo, y el paper se llama como la talla única, ¿no, Manuel? Así lo tradujiste, la talla única, una idea eh, bueno, aquí la propuesta principal del paper es que pues ya no se puede hacer todo con el mismo lenguaje, ¿no? A ver. Mm, mm, mm. Voy a compartirlo. Ajá, vas, Manuel. Ah, dice una idea que vino y se fue, ¿no? O sea, que duró poco. Yo creo que es una forma de decir o sea, que eso de tener talla única o de intentar encajar todo en el mismo sitio fue una moda. O sea, algo que duró poco, que se puso de repente muy de moda y que poco tiempo después, cuando se vio que no encajaba en muchos de los casos, pues no, dejaron de usarlo. Yo he detectado, leyendo un poco el artículo, o sea, hice lectura vertical, o sea, horizontal, diagonal. Hacía tiempo que lo había leído y no me acuerdo exactamente de qué era. Pero vamos, haciendo un poco de lectura, veo que eso habla sobre el OLTP, que es o sea, distintos tipos de uso de la base de datos. Una es OLTP, otra es Warehouse y la otra, bueno, creo que OLTP lo engloba como el entorno que utilizas para el sistema. Es decir, cuando estás utilizando el sistema en producción, utiliza de una forma la base de datos, estructura los datos de una forma. Cuando utilizas para Business Intelligence, que él lo llama Warehouse, trata la información de otra forma completamente diferente. Dice, por ejemplo, en OLTP o en sistema, tú normalmente utilizas los índices de bitmap o sí, los de bitmap o hash, porque son más rápidos y encuentran la información antes. Entonces, para alta carga de trabajo en un punto, en un momento dado, esos tipos de índices te ayudan a localizar antes la información. Sin embargo, en Warehouse, cuando estás haciendo Business Intelligence, se prefieren otros índices como los del árbol balanceado, el B-Tree. Entonces, claro, dice, si puedes disponer de un índice que es bueno para esto, el otro índice bueno para lo otro, dice, ya no hay una talla única, dice, ya estás construyendo diferentes formas de estructurar los datos vamos, de almacenarlos y poder trabajar con ellos después. Y lo mismo dice con eso, la forma de estructurar los datos en diferentes tablas con relaciones o agregarlos dentro de una tabla con... a día de hoy, por ejemplo, porque en aquel momento creo que no estaba todavía, o sea, hablaban de la estructura de datos, por ejemplo, para XML, pero estructura de datos como JSON, por ejemplo, que te permite hacerlo de forma jerárquica o a modo de documento, ¿no? Que puedas trabajar con documentos, pero que no sea XML específicamente, sino que sea más como un hash, un array o algo por el estilo, que puedas acceder a los datos de forma jerárquica, ¿no? Dentro de cada una de las partes del árbol, por llamarlo de alguna forma. Entonces, claro, dice, si tienes que utilizar los datos de forma relacional, que el dato está partido en diferentes tablas, eso puede ser tener un alto rendimiento para un modelo, una forma, pero un bajo rendimiento para otro. Sin embargo, tenerlo en modo de documento, pues puede darte mejor rendimiento en sistema, pero no a la hora de hacer los informes. Claro, va tratando de que, bueno, en este documento, por ejemplo, vaticinaban de que las bases de datos se fraccionarían y habría muchos y muy diferentes tipos de bases de datos y que probablemente lo único que se mantuviese uniforme sería el acceso, es decir, el lenguaje SQL o el frontend SQL para acceder a cada uno de los diferentes backends que habría por detrás. Y eso es más o menos la lectura que yo me llevo de este paper. Sí, creo que ahorita se nos hace muy, ¿cómo se dice? Muy tradicional o muy común esto de lo que habla el paper,
Bueno, nada más quería decir que es un paper del 2005 para que, ¿cómo se llama? Se quede bien asentado porque es un paper que vale la pena leer, porque creo que incluso algunos, incluso hoy, todavía no tienen tan claro esto, ¿no? Entonces, la idea básica del paper, bueno, aquí estoy viendo la publicación, fue publicado en 2005, aquí dice que es una conferencia de Tokio, es chistoso, y lo chistoso de este paper es que está hablando de una idea, justamente que ahorita ya es como es el estado del o es como se trabaja con las cosas. Entonces, básicamente no puedes usar una base de datos relacional para todo, sino que tienes que usar bases de datos especializadas para diferentes cosas, ¿no? Y justamente eso que tú dijiste ahorita, Manuel, viene aquí, aquí viene, creo que es como el corazoncito del paper, ¿no? Dice que, pues, justamente las cargas de trabajo, algo que Carlos Aro vino a hablar hace varios meses al canal, justamente las cargas de trabajo de las aplicaciones de hoy varían bastante, ¿no? Y entonces, por la arquitectura de las aplicaciones que las atiende, la forma en la que guardan los datos, los algoritmos que usan para darlos y traerlos de regreso o para guardarlos incluso, variar porque justamente tu tipo de trabajo es muy diferente y entonces tienes que hacer justamente tienes que hacer cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, palabras, tu Postgres no te lo va a resolver todo. Aunque, bueno, yo creo que Postgres ha ido avanzando bastante y no solamente es una base de datos relacional, ya Postgres, por ejemplo, ahí va a ser esa pequeña disclaimer que no sé si has visto una tendencia que se llama Just Use Postgres, ¿no? Y no es porque una base de datos relacional te vaya a servir para todo, sino porque Postgres ha ido desarrollando otras capacidades más allá de bases de datos relacionales, ¿no? Es cierto que ya en grandes cantidades de datos, por ejemplo, o en grandes cantidades o cosas muy específicas, Postgres no te va a servir. Y esa es justamente la idea del paper, ¿no? Entonces, la primera de las cosas que presenta son data warehouses, que es para guardar, perdón, para guardar cantidades de datos. Dice aquí también redes de sensores, que son cosas para monitorear un montón de cosas industriales. Ah, búsqueda de texto que es más o menos como funciona Elasticsearch y cosas similares. Bases de datos científicas, bases de datos XML que las mencionaste tú, Manuel. Y bueno, esos son algunos de los ejemplos especializadas, ¿no? De bases de datos. Entonces, lo que nos llevamos de este paper, si estás de acuerdo con conclusión, es que para hacer aplicaciones justamente que se comporten lo mejor posible, en tu caso de uso específico, no siempre vas a poder solamente con tu base de datos relacional, sino vas a tener que meterle una base de datos especializada, ¿no? Justamente esa es la idea del paper, que no alcance solamente bases de datos relacionales. ¿O qué opinas? Bueno, era lo que tú decías, ¿no? Dice, al principio Postgres era una simple base de datos relacional, pero ahora es que yo creo que con su flexibilidad en los tipos de datos y todas las características que han ido agregando, o sea, que no solo tiene la capacidad de SQL, sino que puedes escribir procedimientos almacenados en cualquier lenguaje de programación y creo que había un proyecto por ahí de que convertía Postgres en un servidor a una API directamente que puede escuchar por HTTP y atender a peticiones y hacer la respuesta directamente solo con Postgres, ¿no? Era casi como una demostración ya muy, muy loca de qué puede hacer con Postgres. Pero sí, es decir, este documento se basa en revisar cuáles son las necesidades al momento y yo creo que una especie como de mm, casi como demostración de que, o sea, creo que va en base a lo contrario de lo que habías dicho tú, en cierta forma, porque
eh, o sea, lo que dice el documento es que cuando tú estás Ujú, desarrollando ujú. bases de datos, es decir, cuando tienes una base de datos muy específica, estás proveyendo una idea diferente en la que poder utilizar los datos y al final Postgres, MySQL, Oracle, todas esas bases de datos relacionales que están ahí desde hace muchísimo tiempo, toman esa idea e intentan ver la forma de implementarlo dentro de su sistema. Ok, MySQL lo ok. tiene un poco más difícil porque tiene menos flexibilidad en ciertas áreas, pero sin embargo las engines que tiene le permite, por ejemplo, implementar a bajo nivel diferentes almacenes de datos. De hecho, vamos, siempre ha tenido diferentes almacenes, diferentes engines para cada tabla. Y Postgres casi casi tiene algo diferente, o sea, algo similar, pero diferente porque va por tipo de datos, ¿no? Cada tabla podría tener distintos tipos de datos y almacenarse y usarse de diferentes formas. Ahora, la verdad es que no sé cómo va, pero vamos, sé de hecho y estos documentos, tanto este como el que salió hace poco de Stonebreaker, que este mira los últimos 20 años desde 2005 y el siguiente mira los últimos 20 años desde 2024, ¿no? O 2023, que fue cuando se publicó. Pues ambos documentos te vienen a decir que sí, que va a haber diferentes bases de datos que van a proporcionar diferentes ideas, pero que al final, o sea, la interfaz única que se ha creado para estas bases de datos como Oracle, MySQL, Postgres, se va a terminar utilizando como interfaz para acceder a esas bases de datos secundarias y, vamos, a última instancia incluso llegarán a devorarlas. Es decir, que se queden como un nuevo tipo de tabla, un nuevo tipo de dato, un nuevo tipo de algo, pero subyacente a la interfaz que proponen estas bases de datos porque son muy simples y ya están muy, muy difundidas. Sí, sí, sí. Bueno, el nuevo paper que estás mencionando se llama What Goes Around Comes Around, ¿no? Ese es el paper el más reciente. Según yo, sí, es de... Ujú, ujú, ujú. Fíjate, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijiste, que la idea del paper ¿cómo se llama? La idea del paper es básicamente, no podemos confiar o no podemos guardar todas las cosas en las mismas bases de datos, ¿no? Estoy viendo que aquí mencionan a KDB, una base de datos que me llamó la atención, KDB, la estaba viendo en las notas. Bueno, la base de datos K, ¿no? Está interesante su historia. Eh, que justamente que no se puede guardar en lo mismo, ¿no? Pero lo que yo decía específicamente con Postgres, te digo, no sé si con MySQL o en otros funcione muy similar. Te digo, yo siento que lo que han ido haciendo no es como intentar hacer justamente o meterle a fuerzas en sus formas de trabajar las nuevas cargas, sino que pero puedo estar equivocado en esto, ¿no? Sino que le están dando nuevas capacidades, como por ejemplo, le agregan, por ejemplo, una forma de base de datos, de clave valor, por ejemplo, ¿no? O de colas y cosas similares. O sea, te digo, ya en el paquete viene justamente estas nuevas formas de trabajar. A eso me refería con Postgres. Lo que estoy de acuerdo contigo y con el paper justamente es que, o más bien con la idea, con el espíritu del paper es que no podemos, trabajar con los datos de la misma manera para todas las aplicaciones, ¿no? Y justamente, creo que eso es algo que los desarrolladores que estamos acostumbradísimos a bases de datos relacionales, no, por ejemplo, no entendemos bien la diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí está hablando en justamente esta parte de KDB, no, cuando nosotros usamos Postgres, por ejemplo, Postgres es una base de datos que guarda en forma de fila, ¿no? En forma de no sé si tengo un modo de guardar en forma de columna, pero, por ejemplo, justamente las bases de datos que están usadas para analytics, como Query y cosas similares, guardan en forma de columna, ¿no? Le dicen store, ¿no? Es una forma muy diferente de guardar las cosas justamente para hacer operaciones analíticas, ¿no? Pero bueno, entonces, vamos a poner el link a este paper en las notas del episodio. Creo que está sí, bueno, puedes bajarlo directamente de la página de una universidad, ¿no? Muy bien.
Y el otro paper del que mencionamos, que ese sí no lo he leído, Nanita, ¿tú ya lo leíste? Digo, no viene en las notas del episodio, eh, digo, no viene en las notas del libro, pero como tú dices, están conectados, ¿no, Manuel? Están conectados esos 2 papers, que acabamos de ver y el nuevo, a ver, dices que es como una versión nueva de ese que acabamos de ver. Sí, date cuenta de que el primero que estábamos hablando era 25 años hacia atrás desde 2005. Este Ujú, nuevo es 25 o 20 años atrás desde 2023 o 2024. Creo que es 2024, ¿no? ujú. Mira, aquí está, creo que sí, creo que aquí de hecho lo menciona en el abstract, ¿no? Dice hace 2 décadas, o sea, en 2005, uno de nosotros, o sea, Stonebreaker, eh, fue coautor de un paper comentando los 40 años previos del modelado de datos, bueno, del desarrollo y investigación del modelado de datos, ¿no? Y supongo que, a ver, vamos a ver, este, yo creo que se refiere exactamente a ese, vamos a comprobarlo. Sí, mira, no, no es otro paper. Stonebreaker, sí es Stonebreaker y se llama Readings in the Database Systems. Ah, ok, ok. Sí, 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 What goes around comes around. Más bien la publicación es Readings in Database Systems, sí. Entonces sí está mencionando ese paper, tienes toda la razón. Lo está mencionando. No había visto que fuera tan grande bueno, no es tan grande, pero tiene muchas referencias. Muy bien. Y dice, este paper demostró que el modelo relacional justamente y SQL, que son, eh, que son la elección que ganaba, digamos, para los sistemas de base de datos, mm, 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 estaba ganando a pesar de los esfuerzos para reemplazarlos, ¿no? Ujú. Ujú. Y mira, aquí está parte de lo que dijimos, ¿no? SQL absorbió las mejores ideas de esos approaches alternativos, ¿no? Justamente, mira, dice, ese paper demostraba que el modelo relacional y SQL eran lo que estaba ganando en ese entonces, La em, opción predominante. exactamente, la opción predominante, ¿cómo se dice? A pesar de que se querían reemplazarlos, ¿no? Justamente con las cosas que mencionamos, que algunas cosas de esas que mencionamos ni suenan ya, ¿no? O sea, por ejemplo, bases de datos XML nunca he escuchado, pero bueno, es otro tema que comentar. Pero dice, ahora justamente SQL absorbió una de las mejores de esas ideas, ¿no? Eh, Muy bien, pero bueno, lo voy a intentar leer en esta semana y a ver si lo comentamos la siguiente. Y se ve interesante, ¿no? Y bueno, chistoso que es de Pablo, ¿no? Andy Pablo, que también nos ha venido a hablar un poquito Carlos Aro de eso en el canal. Nos recomendó mucho sus clases que están completamente abiertas en YouTube, por si las quieren ver. También voy a poner las notas del episodio. Muy bien, muy bien, Manuel. ¿Qué otra referencia del capítulo del libro te llamó la atención? Bueno, yo estuve viendo el de Netflix Simian Army. Ok. Sí, Vamos, recuerden que ajá, bueno, lo comenté la semana pasada, pero ya lo estuve leyendo para recordar un poco de qué iba exactamente. Porque, vamos, yo recordaba incluso de cuando utilicé soluciones similares de que era algo que tú introducías en tu código o incluso que podían hacer la gente de QA manualmente y se basaba en eso, en agregar errores o hacer algo. Pero vamos, la idea base era de que tú imagínate que en tu centro de datos, es decir, tienes todo basado en microservicios, se basa todo siempre en la idea de que tú tienes tu servicio en la nube y en la nube vamos, la idea inicial era tú inicias un contenedor o inicias una máquina virtual
y no tiene la garantía al 100% de que esa máquina virtual vaya a mantenerse ahí durante el 100% del tiempo. Al parecer, bueno, según le habían prometido, le habían dicho en Amazon, como uno de los proveedores de red de la nube, ¿no? O sea, creo que lo llaman IaaS o PaaS, ¿no? De Infrastructure as a Service o Platform as a Service. Entonces, si tú tienes toda tu plataforma o toda tu infraestructura en la nube, tienes el problema de que si el proveedor no te puede garantizar que una máquina esté ahí el 100% del tiempo, puede darse la situación en la que, claro, una máquina aleatoriamente de tu sistema desaparece. Entonces ellos se imaginaron como si hubiese un mono dentro del centro de datos tirando de cables, encendiendo y apagando interruptores. Y por eso el nombre de Chaos Monkey, ¿no? La idea de que cualquier cosa puede fallar en cualquier momento aleatorio. Y entonces el software lo que hace es, bueno, por lo menos el software este que desarrollaron en Netflix, intenta ejecutar con pruebas de carga o simplemente con pruebas de corrección el sistema, y aleatoriamente otro software que se está ejecutando de forma paralela pues dice, pues ahora te apago uno de los nodos de base de datos, ahora te apago uno de los frontales de HTTP, ahora te apago, o sea, va apagando y encendiendo distintas partes del sistema, mientras que la parte de test se tiene que ir asegurando de que todo el sistema sigue funcionando de forma correcta. Es decir, ante el caos que pueda aparecer por mantener tu sistema en la nube, tienes que tener o sea, la certeza o, bueno, las pruebas a través de estos sistemas de que pase lo que pase. Bueno, obviamente si se caen todos los nodos de base de datos, ya ahí no hay solución, ¿no? Pero si tienes 5 nodos o 6 nodos de base de datos y se caen 2 o 3, pues que más o menos, si no son o sea, si todas las copias de la base de datos siguen todavía en funcionamiento, que el sistema pueda seguir funcionando. Sí, está muy interesante esta parte. Lo único que no me gusta de esta parte de Netflix Seminar es que justamente el recordatorio que siempre hacemos, ¿no? Que tú no eres Netflix, ¿no? O sea, creo que las ideas son válidas y las ideas de mantener la estabilidad a pesar de los fallos, ya que esto es una idea muy básica en el software que es fault tolerance. Creo que es muy, muy correcta. Lo que tienes que cuidarte es lograr un equilibrio entre lo que es tu aplicación y lo que realmente tienes tú como contra lo que Netflix hace, ¿no? Entonces, una de las primeras ideas que quiero resaltar es que no todo lo que hacen los grandes, proveedores de tecnología del mundo es correcto para ti, ¿no? Porque estamos hablando de escalas completamente diferentes, ¿no? Entonces, tu aplicación no se está llevando la mitad, ni siquiera, o sea, no se está llevando la mitad del internet del mundo como lo está haciendo Netflix, ¿no? Y el único ejemplo que quiero dar de esto, y te digo, aunque estoy de acuerdo con que podemos aprender parte de sus técnicas, es esto, es el caos gorila, ¿no? Dice que que simula un outage, o sea, que se cayó una zona completa de Amazon. Y aquí quiero hacerles la pregunta, si están pensando en esto, es, ¿cuándo tu aplicación va a salir afectada bueno, más bien, piensen qué tienes que hacer para que tu aplicación haga esto, ¿no? Dice que quieren verificar que sus servicios se balanceen automáticamente a las diferentes zonas, zonas de disponibilidad de Amazon, o igualmente, sin que nadie toque nada, ¿no? Entonces, esto es técnicamente muy, muy, muy difícil. Aparte de que tienes que pensar si tú vas a tener repartida una aplicación por varias zonas de disponibilidad de Amazon, ¿no? Si estás en esa parte, probablemente, o sea, si estás en esa escala, probablemente ahora sí, no tienes que aplicar técnicas como estas, como el caos gorila, pero la mayoría de veces no es tan, o sea, justamente no tienes que llegar a esos extremos, ¿no? Te puedes ir a extremos mucho más,
pequeños, ¿no? O sea, cosas mucho más pequeñas. Entonces, nada más eso, pero creo que son las ideas base que Chaos Monkey promueve, son una muy buena idea. O sea, son muy buenas para tu aplicación en general. Muy bien. Está interesante. También ya lo puse en las notas del episodio, Manuel, para que las compartamos. Yo quería compartir oye, que estoy por aquí, quería compartir un otro artículo que, a ver, aquí está, que se llama El impacto humano, bueno, sí, yo lo traduciría como el impacto en los humanos de los bots, ¿no? Y es más que nada, una, una, ¿cómo se dice esto? Es como un artículo, motivacional, diría así, sobre la importancia de hacer las cosas bien, en pocas palabras, en el software, ¿no? Y entonces, pues, este artículo que es de 2013, de hecho, le eché un ojito a la cuenta de Matt Drance y ni siquiera ya están disponible, como que la tiene todo cerrado. No sé si los borró o nada más están bloqueados. Y este artículo habla acerca de justamente de que las cosas que hacemos nosotros en tecnología muchas veces tienen que ver con cosas importantes de la gente, ¿no? Tenemos un ejemplo reciente, ¿no? Muy, muy reciente de que una falla en el software afectó a muchísimas personas. O sea, yo conozco gente directamente afectada que lleva 2 semanas más de, digamos que de atrasos en toda su agenda, justamente por lo que pasó con CrowdStrike, o como le dice Miguel Valdés con ClownStrike, ah, lo que pasó con eso. Entonces, algo que nunca se nos debe de olvidar es que el software que hacemos muchas veces tiene que ver con cosas muy importantes de la vida de la gente, ¿no? El ejemplo que puso aquí, Matt Drance, o que pone el artículo, es que iPhoto borró 3 meses de videos de su, ¿no? Entonces, bueno, y justamente entre esos videos incluía videos, pues, justamente que cosas que no vas a poder volver a repetir, como por ejemplo, ah, la la una canción de su hijo para Navidad, ¿no? Y, pues, justamente cosas tan importantes o tan irrepetibles, justamente, y que las pierdas, por ejemplo, porque perdiste un video, porque algo pasó con la tecnología, vas es un problema, ¿no? Entonces, eso es lo que este artículo básicamente quiere decir. Les recomiendo mucho que le echen una leída porque la idea básica es, tienes que interesarte por lo que estás creando, ¿no? Entonces, ah, les digo, es más que nada motivacional, más que técnico, para recordarte la importancia de que las cosas que hagas sean lo más confiables posible, sobre todo si tienen que ver con cosas, o sea, hay cosas que no están tan relacionadas con la vida de las personas, ¿no? Pero casi siempre que haces software es justamente para una actividad económica, ¿no? Entonces puede estar relacionada con 2 cosas, con las personas, como por ejemplo guardar sus memorias, como en este caso, o con una actividad económica que si tú fallas, vas a hacer que la compañía para la que estás trabajando o para ti mismo pierdas un montón de dinero, ¿no? Entonces, ese es el artículo. No sé si quieres decir algo, Manuel. Ah, bueno, estaba leyendo los comentarios de... Bueno, los comentarios, creo que son tweets, ¿no? De Matt Trans. No, la verdad es que tiene que ser muy frustrante de que confíes en una tecnología específica para guardar tu... En este caso son fotos, ¿no? Y vídeos de la familia. Y que los pierdas para siempre, ¿no? Si te confiaste en iPhoto o en Google Fotos o cualquier tecnología para almacenaje de fotos y de repente desaparecen de todos los dispositivos donde se supone que tienes copia para mantenerlo de forma segura porque en el servidor hubo un fallo y ha mandado la eliminación en todos los sitios, pues la verdad es que es muy... o sea, desalentador, ¿no? Te quitan la ganas de seguir utilizando ese tipo de tecnología, por lo menos para eso.
Sí, sí, exacto. Eso fue lo que dijo Matt, ¿no? Dijo, esa confianza no se va a no se va a recuperar nunca, ¿no? Y entonces pierdes usuarios o justamente pierdes completamente la confianza de esta persona y tú caer en el olvido. ¡Ja! Y justamente eso muchas veces pasa, o sea, cuando los bugs son muy prevalentes o son un fallo tras otro en tus sistemas, lo que va a pasar es que la gente no va a confiar en él y por lo tanto no lo va a usar, ¿no? Entonces, te impacta de maneras múltiples el que tu software falle. Entonces, muy bien. Voy a poner también en las notas del episodio. Y bueno, el último que yo revisé, pero no sé si tú te quieres hablar de otro, Manuel, antes. Yo tenía Yo quiero el hablar de de uno que Ajá, dale, dale. Everything you know about latency is wrong. O sea, todo lo que sabes acerca de Ah, la cierto. latencia está mal Sí, sí, sí. A ver, o déjame está ver si lo tengo por equivocado. aquí. Que yo creo que lo comentamos cuando hablamos de la latencia en los tiempos de respuesta en el capítulo. Y bueno, supongo que en la parte del capítulo que se basa en lo de tiempo de respuesta y latencia. Que bueno, en sí el capítulo viene muy bien porque te va definiendo realmente lo que es la latencia, porque a grosso modo todos tenemos la idea de que latencia es simplemente de yo hago una petición y si normalmente esa petición tarda 200 milisegundos y ahora tarda 500, pues digo, ha tenido 300 milisegundos de latencia. Y no es verdad. Es decir, la latencia mide, o bueno, es la parte del tiempo que la petición ha estado latente, es decir, esperando en algún punto del sistema hasta ser atendida. Que, por ejemplo, el tamaño de una base de datos haga que una consulta ahora pase de 200 milisegundos a 250 milisegundos, no es latencia, es el efecto de que la tarea tarda más tiempo en completarse. O sea, sería que el tiempo de respuesta se dilata, pero no la latencia en sí. La latencia en sí puede ser exactamente la misma o incluso en el caso del segundo tener menos latencia porque no ha tenido que esperar esa petición en ningún punto intermedio. Entonces la latencia la define como, por ejemplo, bueno, hay un gráfico un poco más abajo de donde están mirando, que se ve ahí en verde y rojo los tiempos de espera. Dice que lo ideal es saber en qué puntos tu petición tiene que esperar o incluso saber medir cosas como, o sea, ah, em, las pausas estas que hacen los garbage collectors cuando tienen que retomar la memoria que ya no está siendo usada por la memoria que se reservó previamente por otros procesos o por el propio proceso. O sea, esas pausas que se producen en sitios como la Java Virtual Machine o eh, otro tipo de máquinas virtuales que ejecutan código y que requieren de una pausa en el recolector de basura, porque si no, no pueden recolectar la basura de forma segura. Entonces, esos tiempos que necesita de pausa el sistema, las peticiones quedan en pausa y entonces ahí sí existe una latencia, porque quedan latentes a espera de que el sistema se desbloquee y pueda proseguir la actividad. No obstante, si, es decir, los sistemas actuales son bastante inteligentes y, por ejemplo, si yo sé que un hilo de ejecución está esperando por una respuesta de base de datos y en ese momento hago la pausa de latencia, puedo sincronizar el tiempo que suele tardar la base de datos en responderme con la limpieza del recolector de basura y entonces no hay latencia ninguna. Pero claro, eso son ya Mm, técnicas de optimización que ujú. utilizan la máquina virtual cuando es consciente de qué tipo de actividades hace o incluso diciéndoselo de forma explícita a la hora de ejecutar una consulta, de decirle en el momento de lanzar la consulta de limpia ahora la memoria, ¿no? Entonces, bueno, la idea del artículo, según estuve leyendo, era de que
supiésemos reconocer dónde están las latencias de verdad para poder tener conocimiento de cómo opera nuestro sistema y saber en qué puntos podemos realizar optimizaciones y qué puntos pues ya es imposible que se puedan optimizar porque la latencia ya no depende de nosotros. Sí, Y muy bueno, interesante. Y, ajá, no, dale, dale. bueno, iba a decir que eso, que vuelve otra vez a lo que tú habías comentado al principio, de los percentiles y la forma de saber cómo medir esas latencias. Exacto, exactamente eso es lo que iba a decir, que una de las primeras partes que de las que te dicen es, no basta con medir ni la mediana, que tú me corregiste ahí, está muy bien, o sea, no basta con medir el valor central, ni el promedio. O sea, dice que son dos valores que no, casi no te sirven para nada, en pocas palabras, ¿no? Y algo que te habla de manera muy, muy importante, y que también quiero mencionar de otro artículo, es se llama Mm, mm, se llama Detail at Scale, es de las comunicaciones de la ACM, que te hablan de las latencias de cola, no sé si llamarles así en español, te habla de las latencias de cola, ¿no? Entonces, tanto el artículo que acabas de mencionar, que es muy interesante, que dice que es el resumen básicamente de una conferencia del Strange Loop. Lo voy a buscar, la conferencia del Strange Loop, a ver si está, y a ver si la ponemos el video. Dice que es una plática de alguien que se llama Tin, ¿no? A ver si la podemos y la podemos ver. Pero les digo, bueno, entonces estoy de acuerdo con tu resumen, Manuel, y parte de lo que menciona ahí, que creo que tú no mencionaste, es muy importante medir las latencias de cola, es decir, las latencias que están muy en los extremos, justamente, pero sobre todo en el extremo superior, en el que te es muy importante saber cuántos son tus tiempos máximos y saber intentar reducirlos, ¿no? Justamente porque te puede afectar a usuarios muy importantes ese tipo de latencias, ¿no? Y este otro artículo de Data Scale habla de cosas similares. Entonces, y de técnicas para reducir la latencia también. Entonces, creo que esos dos son muy importantes. Igual las voy a poner en las notas del episodio. Y bueno, para terminar, Manuel, quiero compartir uno que se llama, este, se me fue. Aquí está, aquí está, aquí está. Estoy, estoy como que agarrando todavía velocidad en mi cerebro. Aquí uno que se llama Software Engineering Principles, parte uno. Creo que es uno de los de las primeras notas que pone en el capítulo. Nada más que no lo encuentro. A ver, denme un segundito. Sí, aquí está. Y se los comparto. Principles of Software Engineering se llama, parte 1. Y pues habla, el resto del artículo es muy, muy sencillo. Y dice que básicamente todas las ingenierías tratan con, con la incertidumbre, ¿no? Con el mundo es en sí mismo, está lleno de incertidumbre. Y entonces lo que hacemos los ingenieros, o lo que intentamos hacer los ingenieros, básicamente es lidiar con esa incertidumbre, ¿no? Incertidumbre por todas partes, incertidumbre tanto en la definición del producto, en nuestro caso, incertidumbre con lo que va a pasar ya en producción, incertidumbre con nuestras herramientas, incertidumbre en todas partes, ¿no? Entonces, por eso se llama así este artículo, que es, o sea, es uno de los principios que los ingenieros en general, o aquellos que queremos buscar o aplicar técnicas de ingeniería, deberíamos de tener, ¿no? Saber que vamos a enfrentarnos a incertidumbre, y básicamente desarrollar técnicas y herramientas para lidiar con esa incertidumbre. Esa es la idea de este artículo. Entonces, también lo recomiendo bastante, ¿no? Justamente esa es parte de la conclusión. Dice que vamos a tener incertidumbre por todas partes, y entonces tenemos que planear también para enfrentarnos a esa incertidumbre. ¿Cómo ves, Manuel? Se oye bien, ¿no? Sí. Ajá. Este paper no lo leí, pero vamos, completamente de acuerdo con lo que dices acerca de la incertidumbre. Sí, 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 incertidumbre por todas partes. Muy bien, pues creo que la vamos a dejar aquí. Creo que estuvo muy bien que le echáramos un ojito a algunas cosas de las notas.
Si tienes tú todavía algunas cosas para la siguiente semana que te hayan llamado la atención y que hayas leído, no, eso no lo sabemos todavía qué va a pasar con el capítulo, pero pues lo que pueden estar seguros es que va a haber capítulo mientras no nos pase nada a nosotros, ¿no? Muy bien, Manuel, ¿algo para cerrar? Pues nada, bueno, yo creo que ya la siguiente semana, más que revisar los siguientes papers, ya podríamos empezar con el siguiente capítulo que se ve interesante. Sí, sí, también. Es buena idea. Perfecto. Muy bien, Manuel, pues vámonos a tú a disfrutar tu tarde y yo a empezar mi día. Va. Muy bien, pues gracias Buen a domingo. todos los que estuvieron por aquí. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Chao.